todo momento Él estuvo mostrándonos el reino de Él, trayendo a nuestra vida el reino y dándonos ese ejemplo para poder nosotros continuar. Voy a leerles una historia que nos habla y nos introduce de una manera conveniente al tema. Dice: sensibles a las necesidades de los demás. Dos señoras que viajaban juntas pasaron por una sección pobre de una ciudad, quedando espantadas de lo que vieron, y cada una lo relató a su familia. Una dijo: fue una cosa horrible. Las casas y las gentes se veían muy sucias. El olor era insoportable. Y no dudo que me haya contagiado con alguna enfermedad terrible. No quiero volver jamás por allí. La otra señora relató su experiencia de la siguiente manera: tenemos que hacer algo por aquellas pobres gentes. Son dignas de lástima. Algunas están casi muriendo de hambre, medio desnudas y sin un lugar decente en que vivir. Yo voy a investigar cómo podemos ayudarles y a conseguir la cooperación de otros. Las dos señoras habían visto las mismas condiciones, pero de un punto de vista completamente diferente. Una las vio con compasión y la otra no. Cuando Jesús miró las multitudes, tuvo compasión de ellas. Actuamos como Cristo cuando somos sensibles a las necesidades de los demás. Estamos en un mundo donde es necesario vivir en comunidad. Pero, como decía esta historia, gracias. ¿De qué manera estamos relacionándonos con los demás? ¿Cómo estamos viendo la realidad que existe? ¿Cómo está nuestra vista mirando lo que vemos? Porque como vamos a estar estudiando, muchas veces vemos con los ojos, pero realmente no captamos la esencia, lo verdadero, lo que es. Por eso les voy a pedir el favor de que abramos nuestras Biblias en Mateo 9, del 35 al 38, coloquémonos en pie. Vamos a leerlo todos, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Mateo 9, 35 a 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sentémonos, por favor. Vamos a estar viendo cómo el Señor Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Aquí en este párrafo que vimos, vemos cómo el Señor Jesús está empezando su ministerio. Vamos a estudiar primero la ocupación de Jesús. ¿Cómo se ocupaba el Señor Jesús? ¿Qué hacía Él al principio? ¿Qué dice el texto que leímos? Recorría todas las ciudades y aldeas. Ahora dicen que estamos en un mundo que está ya podemos es universal, o sea, podemos saber aquí lo que está ocurriendo por allá lejos. O sea, puede ser por allá en Nepal o por allá en Australia o en donde sea.
Estamos en un mundo universal donde podemos estar enterados de todo. Ahora es fácil, por ejemplo, ir de un continente a otro, ¿sí? En ese momento, o sea, digamos, el Concorde lo hacía rapidísimo, iba de Nueva York o de Gran Bretaña a Nueva York, ¿sí? Iba muy rápido. Y seguramente, con el paso del tiempo, eso va a ser todavía más rápido. Pero ¿cómo le tocaba al Señor Jesús andar? ¿Cómo recorría el Señor Jesús todas las aldeas y las ciudades? ¿Cómo creen ustedes que lo hacía? A pie. En su mayoría lo hacía a pie. Seguramente de vez en cuando conseguían para todos transporte, pero era otro transporte, ¿sí? Las mulas, ¿sí? Los caballos, no sé, los camellos de pronto. Yo la verdad hemos visto camellos, pero por allá en el zoológico. Para nosotros es totalmente extraño eso. Pero el Señor Jesús era una realidad, ¿sí? Las calles como eran, polvorientas, ¿cierto? Llenas de polvo. Tenían que estar andando, o sea, anden y anden y anden. Y cuando nos habla, por ejemplo, que iban de Jerusalén ahí a otro sitio, entonces era un recorrido siempre largo. Por ejemplo, aquí, antes bueno, vamos a ver otro tramo, otro trozo de la palabra, pero se habla mucho de los lagos, del lago de Tiberias, ¿sí? Del Mar Muerto, ¿sí? O sea, también el agua tenían que montarse ¿en qué? En barcas, en embarcaciones, y por eso está el famoso que nombran de que el Señor se durmió ahí, y se levanta la tormenta, y todos asustados, ¿cierto? Todos, pero el Señor estaba allí, y el Señor siempre los acompañaba. Y entonces no era como los políticos de ahora, ¿cierto? Que los políticos de ahora quieren tener prelación y quieren ser nombrados y llegar a presidente o llegar a alcalde o llegar a gobernador, pero ni siquiera conocen la realidad de cada uno. Pero ¿qué tenía el Señor Jesús? Él conocía el corazón de todos los hombres. Y más eso, al recorrer las aldeas y las ciudades, conocía la realidad de cada sitio, las necesidades que tenía cada uno. Obviamente él, por ser Dios, ¿sí? En su parte de ser Dios, él sabía lo que había en el corazón interno, ¿cierto? En lo más íntimo de cada uno, sabía la situación de cada uno. Sin embargo, él recorría todas las ciudades y las aldeas. ¿Qué más hacía? ¿Qué más hacía? ¿Qué nos dice ahí en qué se ocupaba el Señor? Enseñando en las sinagogas. O sea, él sabía que las personas necesitaban conocer verdaderamente el reino de Dios. O sea, como él predicaba, él iba predicando el reino de Dios también, ¿cierto? Enseñaba y predicaba el reino, el evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? Son las buenas nuevas, ¿cierto? O sea, él llegó a compartirle a las personas que había llegado un tiempo de buena esperanza, o sea, un tiempo diferente, un tiempo de alegría donde podían gozarse, en que podían tener esa comunión con el Dios verdadero. O sea, como hablaba ahí mucho en el Evangelio de Juan, él vino de Dios y solo el que estaba con Dios podía hablar de lo que era Dios y de lo que Dios tenía para cada uno. Y por lo tanto, él llegaba a la vida de ellos para darles esas buenas nuevas, que Dios sabía de ellos, que Dios se preocupaba por ellos, que Dios los había creado, pero fuera de crearlos, los amaba con un amor eterno, profundo, insondable. Y ese amor de Dios había permitido que Él se encarnara en una virgen, en un adolescente, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, y viniera a esta tierra. Y el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer en esta tierra, y sabía que su vida no iba a ser de fiestas, de alegría, de gozos, no. Iba a ser una vida entregada, una vida sacrificial. Y por eso el Evangelio también es eso, es el relato de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Y ese Evangelio también habla del amor que Dios muestra a la humanidad entera
mandando a su único hijo a morir y a redimir al mundo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces la única manera en que podíamos ser redimidos de nuestra condición de pecado era la sangre del Cordero sin mancha, que fuera derramada por nuestros pecados. ¿Qué más hacía el Señor Jesús? ¿Qué dice allí? Sí, ya hablamos de predicar, enseñaba en las sinagogas, predicaba el Evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, volviendo un poquito a la historia que habíamos visto, el Señor Jesús era sensible a las necesidades de todos. O sea, Él veía que tenían enfermedades, que estaban azotados por diferentes cosas. Yo imagino, por ejemplo, es bien curioso. Imagínense cuando llegaba la gente en los hospitales y esto, y resulta que se moría la gente, y no era por, a veces ni por la enfermedad que traía, sino porque los operaban con cuchillos sucios. No había asepsia, o sea, ¿cierto? No había eso que ahorita nos parece tan normal, que todo esté limpio, que todo esté hervido, que todo esté, ¿sí? Y resulta que tenían las manos hasta sucias de pronto, y operaban así. Entonces la gente se moría, no por la enfermedad que tenía, sino por la infección. Obviamente ahora parece que pasa todavía. Dicen que la gente entra y a veces hay bacterias. O sea, va a visitarlo el amigo y resulta que el amigo le lleva la bacteria y ahí quedó. O sea, de pronto a nosotros no nos hace daño porque estamos sanos, pero el otro que está débil, está enfermo, de pronto le llega una bacteria, le llega cualquier cosa y ¡prum!, lo manda. Pero entonces el Señor Jesús conocía la situación de cada uno. Él veía a las multitudes y entonces se daba cuenta de que estaban llenos de enfermedades, ¿cierto? De que tenían dolencias, de que sufrían. Y Él era sensible a eso. Nosotros nos estamos como deshumanizando. Cuando hablo, por ejemplo, de toda la salud, de todos los médicos y todo esto, a veces ellos también se deshumanizan. O sea, de tanto ver gente que muere y muere y muere, o que gente enferma de una cosa y de otra, de pronto todo se vuelve como tan natural. Y yo creo que a nosotros nos pasa a veces eso mismo. O sea, a veces ver que la gente se está perdiendo allá afuera, que la gente está desperdiciando su vida, que los jóvenes de pronto están tras la droga, tras vicios, ¿sí? Están perdiendo su vida, y nosotros, como estamos bien, entonces como que estamos tranquilos, como que estamos deshumanizados de eso. Entonces vamos a ir a otro tema, a otro párrafo que nos habla, sin perder vamos a estar, digamos, en nuestra guía, pero vamos a estar mirando otro párrafo que nos habla en Lucas 4, 16, 21, de cómo el Señor Jesús actuaba, ¿sí? De cómo Él miraba y con qué ojos veía a las personas. Vamos a colocarnos otra vez en pie para que nos ejercitemos un poquito, amén. Y vamos a leerlo antifonalmente, pero no, o sea, vamos a leer hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, no sé, por acá está para que, por ejemplo, se lo das a Carolina, por favor. Y entonces Carolina nos va a guiar o sea, yo voy a leer los pares y después las mujeres van a leer los impares. Entonces vamos a leer desde Lucas 4, desde el 16 al 21. Entonces vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Mujeres. Y se les dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro,
lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Sentémonos. Yo cuando empecé a escudriñar esta escritura hace mucho tiempo, me parece como una narración impactante, ¿sí? Ustedes ven la imagen de todo, cómo el Señor llega allí, ¿sí? Que entonces Él dice que es la costumbre, o sea, no es que estuviera haciendo algo diferente a lo que Él acostumbraba a hacer, ¿cierto? Llegó allí a la sinagoga y le pasan el rollo, ¿sí? En la versión que tú leíste habla de los rollos, y en ese tiempo era así, con unos rollos como de papiro, ¿sí? Entonces abrió el rollo, y entonces abriendo el rollo le pasaron esto del profeta Isaías, ¿sí? Es Isaías 61, y empieza a decir todas estas palabras, que yo creo que todos quedaron así, y dice que después de que él acabó de leer, él se sentó, y dice que los ojos de todos estaban fijos en él, o sea, como que había cierta unción, cierto poder que viene el Señor Jesucristo, que todos quedaron como estupefactos, como lelos, como dicen, ¿sí? Como, así como, y él dice, y lo que les dice al final, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Uy, mejor dicho, los dejó, ahí sí peor. O sea, si estaban entre bobos y ¿sí? Entonces ahí sí quedaron peor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, delante de vosotros. Entonces, estaba diciendo, eso que dice ahí, está haciendo realidad en mí. O sea, él nunca negó lo que era, que él era Dios mismo, ¿sí? Y todos sus hechos, toda su manera de proceder lo mostraba que realmente Dios estaba en él. Él era el Hijo de Dios, él era el Mesías, era aquel que venía a redimirnos a todos, ¿sí? A veces yo pienso, en esa época, digamos, tenían ese contacto con el Señor, pero ¿será que de pronto si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos sido de los otros, o sea, de aquellos que como que lo negaban, como que lo juzgaban, como que empezaban a decir, pero si este es el hijo de José, si este es el hijo de María, ¿sí? O sea, ¿será que nosotros hubiéramos sido de esos? ¿O hubiéramos sido de aquellos que de pronto sentíamos arder nuestro corazón y queríamos aceptar lo que Él decía? Pero por eso el Señor, como decía al principio, Él es nuestro ejemplo y Él nos guía en todas las cosas. Empecemos a mirar un poco entonces lo que el Señor dijo, ¿sí? Él dice que venía a traer buenas nuevas. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando yo oigo esa palabra pobres, cuando en Mateo, en el Sermón del Monte, habla de los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? O sea, esa palabra pobres como que nos choca, ¿o no? Sí, o sea, como que si a nosotros dijeran, usted es un pobre tonto, ¿no? Digamos así. O sea, sí, como que esa palabra pobre es chocante. Pero ¿saben qué? Es una realidad. En el mundo hay mucha pobreza. O sea, aún en los países industrializados, en los países ricos, en los países del primer mundo, hay mucho pobre. Yo he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Estados Unidos y no veo gente pobre, paupérrima. Ahora muchos que es por situaciones de ellos mismos que se han dejado llevar a eso, pero a pesar de que haya mucha riqueza, hay gente pobre. Dicen que en el mundo puede haber un 16%, o sea, 1 de cada 6 en todos los países, no estoy hablando solamente de aquí en nuestro país, hay pobreza. O sea, 1 de cada 6 es pobre, o sea, no tiene lo necesario para vivir, no tiene necesario ni para comer a veces. Ahora, si lo trasladamos a nuestro país, eso puede ser como el 36%, o sea, 1 de cada 3, y a nosotros nos parece que eso no es así.
Obviamente, cuando se considera, puede ser una pobreza material, pero también una pobreza que no viven las condiciones correctas. O sea, quiero decir, los que no tienen ni para comer, pero también los que no tienen ni para vivir dignamente. Entonces, que no ganan ni siquiera el dinero para poderse mantener. Entonces, ese es el 36% que estoy hablando. Pero la pobreza que no tienen económicamente puede ser como el 20 y pico. Es mucha gente de todas maneras. Entonces, el Señor Jesús vino a traerles buenas nuevas. El Evangelio es eso, las buenas nuevas del Señor. Y eso es totalmente necesario ahora. ¿Cuán necesario es? Pero también dice que venía a sanar, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces ya entramos en el otro matiz del asunto, ¿cierto? O sea, no solamente es la pobreza física, el hambre, la falta de techo, la falta de vestidos dignos, de tener de pronto entretenimiento y todo esto. También está los quebrantados de corazón. Y en esa parte de los quebrantados de corazón, yo creo que estamos la mayoría a veces, o estuvimos. A veces aún, siendo creyentes, andamos con nuestro corazón dolorido. Andamos, parece que estuviéramos mendigando, buscando cómo satisfacer los deseos de nuestro corazón. Y entonces, yo quiero que vayamos a Proverbios 18:14, donde vemos que muchas veces no solamente es el hecho de si en nuestro corazón no hay fuerzas, si no tenemos ese espíritu, no podemos andar adelante. Dice Proverbios 18:14. Esta es la traducción del lenguaje actual. Dice: con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Y eso es uno de los males de ahora, ¿sí? De que la gente ahora, digamos, tenemos más acceso a muchas cosas. Y de pronto yo estaba leyendo y cada día hay menos pobreza, hay menos necesidades. O sea, por ejemplo, en la India es un país gigantesco, pero a pesar de que ellos han empezado a desarrollarse y entrar como entre los países o sea, es como son de esos países que están volviendo a tener un nivel de vida muy alto. Sin embargo, allí hasta ahora están saliendo de mucha pobreza. Y pues imagínense que allá no comen ni las vacas. O sea, las vacas pasan por ahí y la gente puede estar hambrienta, pero no se come una vaca porque para ellos es pecado, para ellos no es concebible. Pero por ejemplo, allí estamos solucionando ya problemas de toda esa clase, pero resulta que el problema interno, el problema del corazón, es algo que es cada día más palpable. La gente, por ejemplo, que tiene muchas riquezas, tienen de todo lo que necesitan, tienen sus familias, tienen riquezas, tienen piscinas, tienen viajes, tienen comida en cantidades, pero ¿qué pasa? No están satisfechos. O sea, les falta, su corazón está quebrantado. Y por eso, por ejemplo, cuando hay un enfermo, el enfermo se puede aliviar si tiene ánimo, o sea, si tiene como un pensamiento como es positivo, ¿cierto? Eso que dicen que el pensamiento positivo, entonces yo estoy enfermo, pero yo sé que me va a sanar, entonces me sano. Yo tengo un tío que ya va para los 90 años y hace ya como 7, 8 años tal vez, le diagnosticaron cáncer de próstata. Y él lo dice, ¿no? Yo creo que es una blasfemia, pero él dice que ni Dios se lo va a llevar, pero yo sé que él algún día va a morir. Pero el tipo tiene una presencia de ánimo tal que soporta su enfermedad, y mire que ya lleva, lo que digo, como 7, 8 años, y ahí sigue. Obviamente uno lo ve desmejorado, uno lo ve enfermo, pero para él, el ánimo de él como que soporta su enfermedad. Pero resulta que al que está deprimido no. Y eso de la depresión es un mal actual. Y el Señor Jesús sabía eso, ¿sí? El Señor sabía que había muchos quebrantados de corazón. De pronto en esa época no se llamaba depresión, y de pronto en la palabra no, si nos ponemos a mirar depresión, a lo mejor no esté la palabra depresión. Yo no lo estudié realmente, pero yo creo que no está eso.
Pero el Señor Jesús sabía que había muchas personas deprimidas, que tenían quebrantado el corazón. Pero también en la versión Dios habla hoy, dice, para aclarar un poquito más, el Proverbios 18:4, si no yo lo tengo acá, tranquilo. Bueno, en la versión Dios habla hoy dice: al enfermo lo levanta su ánimo. ¿Quién? Pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Entonces, al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Entonces, eso es lo de la depresión. Entonces, por más que uno vea a la persona que aparentemente tiene todo lo que necesita, pero si está deprimido, uno no puede llegar a decirle: levántese ya, deje eso que es una bobada. No se puede así. Entonces está quebrantado su corazón, está deprimido. Entonces es necesario que Dios, con su poder, de pronto, ¿saben qué? A veces no, solamente es llegar y estar con esa persona. A lo mejor ni siquiera hablarle. Por ejemplo, cuando Job estaba con toda su llaga, que dice que de la coronilla hasta los pies, sus amigos llegaban y entonces decían: es que usted pecó y que no hay que, y que esto y que... Y él decía: ¿pero qué? Si yo, ¿sí? Entonces él como que mejor era que no hubieran ido casi. Pero muchas veces nosotros a una persona que está con problemas, a veces solamente es llegar y estar al lado de ellos, sentarnos con ellos, de pronto tomarles la mano, de pronto dejar que hablen, ¿cierto? Escucharlos. Y eso, o sea, si somos guiados por el Espíritu de Dios, Dios nos guía a hacer lo que conviene. Pero también dice que el Señor Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y cuál es el gran problema? Que están cautivos y no lo creen, o no lo saben, o no lo sienten. Uno ve, por ejemplo, un muchacho en la droga y muchas veces ellos no se dan cuenta y buscan y roban y hacen lo que sea por conseguir su porción, su dosis, ¿cierto? Pero si uno le preguntara: ¿usted está cautivo? ¿Usted está es esclavo de algo? Y lo más seguro es que le digan que no. Y así es la mayoría de gente en todos los sentidos. De pronto el millonario, hablemos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de pronto tiene ¿cuántos millones? O sea, es un muchacho absurdamente rico, ¿cierto? Pero él no sabe que él es cautivo de esa codicia, de ese espíritu ¿sí? Porque si no fuera así, ¿ustedes no creen que una persona que tenga más de lo que necesita, qué debería hacer con eso? ¿Debería compartir o no? ¿Por qué razón de pronto esa persona que tiene tanto quiere seguir teniendo más y lucha por más y más y ni disfruta lo que tiene, pero no lo comparte? Porque todos sabemos que uno de los secretos de la felicidad es esa: dar, compartir. Cuando nosotros nos aferramos a algo, más fácil se va, ¿cierto? Es más difícil conservarlo. Y cuando tenemos, nos volvemos esclavos de lo que tenemos. Somos esclavos de esas posesiones, de esas propiedades, de esos autos, de esos carros, de esas casas, de lo que tengamos nos volvemos esclavos. Pero si nosotros, en vez de hacer eso, cogemos lo que tenemos y pedimos sabiamente a Dios, Dios va a permitir que podamos dar. Y mire, no hay nada mejor que dar. Yo pues no lo tenía, pero por ejemplo Leicita estuvo visitando a un sobrino que lo atropelló. Él iba en su scooter y lo atropelló un carro, casi lo mata en una noche. La pierna le quedó como en 3 pedazos, toda partida, todo lleno de morados, de hecho quedó vuelto nada. Y el tipo llegó y se fue. Y mi sobrino está ahí en la clínica y no lo visita casi nadie. Leicita de pronto fue a visitarlo y no saben la alegría que le dio a él
poder compartir y poder hablar acerca de eso. Y yo me pregunto, ¿por qué no sacamos el tiempo? ¿Por qué no compartimos lo que tenemos de manera proactiva? O sea, no limitándonos a que si me cae bien, si me cae mal, si es esto, si es aquello, no, sino dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero. A veces nos sobra. Y miren que si nosotros damos, Dios va a dar mucho más. Dicen que el dueño de Colgate, él empezaba y él siempre daba su 10%. Después empezó a dar mucho más. Y después, ¿saben qué? Daba el 90% y se quedaba solo con el 10%. Pero era de sobra para él. Y era feliz. Y así nos pasa a nosotros, que no nos queremos guardarnos las cosas. Y el Señor Jesús, por eso les dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es ciertísimo. Cuando conocemos la verdad nos hace libres. Pero resulta que, como decíamos antes, las personas no saben que están cautivas. No saben que son esclavos ya de ese dinero. No saben que son esclavos de pronto de sus vicios. No saben que son esclavos de sus manías. Muchas veces, por ejemplo, en el mundo está pasando mucho que la gente está siendo, por ejemplo, esclavo de la pornografía. Entonces tenemos las redes sociales y la gente gasta su tiempo primero esclavizándose en las redes sociales, pero fuera de que se esclavizan, de pronto se esclavizan con imágenes, con cosas. Oímos una noticia hace 2 días, horrible, una madre que a su niña de 2 años la estaba prostituyendo, digamos, estaba mandando videos de ella en cosas horribles. ¿Cómo es posible, por Dios? ¿Cómo es posible que la persona que más debe amar a otra hace eso con su hija? ¿Y por qué? Por tener esto. Entonces somos esclavos, hay mucha esclavitud. Y entonces el Señor les decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando ellos decían, pero nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, decían ellos. Pero el Señor Jesús les dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esa es la mayor esclavitud. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, Dios nos llama a la libertad, ¿sí? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nos llama a que disfrutemos todo, que todo lo tenemos al frente y podemos disfrutarlo con gozo, con alegría. Podemos sonreír, podemos caminar, podemos palpar, tenemos todos los sentidos. Disfrutemos lo que tenemos, pero no nos esclavicemos, no seamos de aquellos esclavos del pecado. Y dice también más adelante que venía a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces ahí viene lo mismo. Las personas, ¿por qué ven pero no entienden, no perciben claramente? Ven la necesidad. ¿Recuerdan la historia que leíamos al principio? Entonces están las 2 personas y van y pasan por esa parte de la ciudad tan pobre, tan paupérrima, ¿cierto? ¿Y qué ve uno y qué ve la otra? ¿Será que no veían? Estaban viendo, ¿cierto? Las 2 veían, pero la una hasta dijo, uy, yo creo que hasta me enfermé, alguna enfermedad terrible tomé yo. Pero la otra sí vio lo que era importante, la necesidad, lo vio con el corazón, con compasión, ¿cierto? Y entonces por eso pudo actuar, ¿sí? Y se dispuso a eso. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, el Señor Jesús dice que vino a eso, a poner en libertad a los oprimidos. Y entonces están los oprimidos por tantas cosas, ¿no? A veces en los empleos nos ponen a trabajar más de la cuenta, están oprimiendo a la gente y la gente se siente así, oprimida. También tal vez se sienten oprimidos por dolores en sus cuerpos, se pueden sentir oprimidos por limitaciones, por cosas, ¿cierto? Pero
Dios vino, el Señor Jesús vino, ¿para qué? Para dar libertad a los oprimidos. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Y estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo agradable, en el año agradable. Dice, en tiempo propicio Dios nos llamó. Y a las personas también hay que ir. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de eso. Tenemos que ir a predicarles el tiempo agradable del Señor. Vamos a mirar 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, realmente el Señor no está retardando su promesa. Y si vemos ese capítulo de 2 de Pedro, lo estuvimos leyendo hace como un mes y medio, algo así, cuando estuvimos hablando de la segunda venida del Señor Jesús. Y entonces dice que no retarda su promesa, o sea, el Señor Jesús va a venir. Y estamos en tiempo de cosecha. Estamos en tiempo en que la mies está madura, como dice el texto que leímos, que vamos a volver más adelante a él. Pero el Señor no retarda su promesa, que algunos lo tienen por tardanza. Dice que hay unos burladores, y ahí en ese párrafo de 2 de Pedro habla de los que están burlándose y dicen que Dios, que dónde están las promesas de su advenimiento, que era lo que Él decía de que iba a venir. O sea, como que viendo que el tiempo a los ojos de Dios y a los ojos nuestros es tan diferente, ¿cierto? Que delante de los ojos de Dios un día es como 1000 años, y eso lo dice ahí en Pablo, y 1000 años como un día. O sea, y Dios por misericordia no ha cortado el tiempo. La puerta Dios la tiene abierta, todavía tiene la puerta abierta para que entren, porque hay muchos. Y yo sé que si usted pone a pensar en su mente, de pronto sus hijos, de pronto sus hermanos, de pronto sus papás, su familia, su compañero de trabajo, esa persona que está allí, que usted ve de pronto todos los días, esa persona necesita la salvación. Y dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor quisiera que todos nos salváramos, que todos conociéramos las buenas nuevas del Evangelio. Pero resulta que no, es lo que cada uno decida. Tenemos libertad, ¿cierto? Libre albedrío, y podemos aceptar o rechazar el llamado de nuestro Dios. Entonces la misericordia de Dios está allí, y Él retrasa el juicio por misericordia. Y como decía, como el tiempo de Él es diferente, nosotros a veces, por eso es que a veces nos cuesta esperar, ¿cierto? Es difícil esperar, no es nada fácil esperar. Pero este mundo va a ser juzgado por fuego, y se cumplirá la promesa del advenimiento del Señor. Y como dice allí en el versículo 21 de lo que estamos leyendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. O sea, para nosotros es real eso. El Señor Jesús viene pronto y va a juzgar a este mundo. Pero de nosotros depende si vamos y arrebatamos desde el fuego a esos que Dios quiere arrebatar. O sea, así como Él lo hacía, así como Él iba y predicaba, así como Él les hablaba al corazón, nosotros también tenemos que ir y hablar a las personas. O sea, eso es un compromiso que tenemos. Entonces, esta promesa se ha cumplido. Ahora, yo preguntaría, ¿por qué nos es tan difícil estar ocupados como lo estaba el Señor Jesucristo? ¿Por qué nos es tan difícil estar ocupados como estaba ocupado el Señor Jesucristo? ¿Por qué creen ustedes, por favor? Porque quizá ponemos otras cosas. Le damos prelación a otras cosas. Ajá. ¿Saben qué? Yo creo que la respuesta está en el versículo 14, antes de lo que leímos. Dice, o sea, Lucas
4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, porque el Señor Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. O sea, el Señor, el texto que hay antes es que el ayuno del Señor, y después de ese ayuno el Señor vino en el poder del Espíritu. O sea, la obra no puede ser hecha en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos. Nosotros tenemos que doblegarnos delante de Dios, buscar a Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo more en poder en nuestra vida. O sea, que el Señor Jesús guíe nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro cuerpo. O sea, no puede ser hecho por nuestras manos. O sea, somos sensibles por momentos, pero muchas veces somos como los que quieren, o sea, bajamos al Señor del trono y le decimos: Señor Jesús, ya no más. Y lo bajamos del trono en nuestra vida y no dejamos que Él gobierne. Pero cuando estamos en el poder del Espíritu Santo, podemos hacer, dice Marcos también, que obras mayores que las que el Señor Jesús hizo, nosotros haremos. Pero la única manera, ¿cuál es? No es por nuestras fuerzas. Nadie es suficientemente bueno, solo el Señor Jesús, ¿cierto? ¿Recuerda cuando le dijo maestro bueno? Entonces le dijo: ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Y para poder vivir en el poder del Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? Buscarlo. Y buscarlo así como el Señor lo hizo, en ayuno, en oración. O sea, Él, por más que era el Hijo de Dios, dice que se levantaba muy temprano, antes de que despuntara el día, y se iba a lugares solitarios, y allá buscaba la comunión con Dios. Yo pienso en eso, en que el Señor Jesús, o sea, todo lo que hacía, lo podía hacer porque Él tenía esa comunión tan verdadera, tan íntima con Dios, con su Padre. Aún en el punto más crucial, cuando en el huerto de Getsemaní, que dice que grandes gotas de sudor, que eran como gotas de sangre, caían del Señor Jesús. En ese momento Él también estaba buscando a su Padre. Le decía: hágase tu voluntad, no la mía. Nosotros no tenemos ese espíritu, no tenemos ese anhelo de buscar a nuestro Dios, de tener comunión con nuestro Dios. Y por eso nos es tan difícil ocuparnos, porque es la única manera. Nosotros andamos pendientes de una cosa, de otra, pero no dedicamos el tiempo ni la búsqueda real a nuestro Dios. El segundo punto es la respuesta. Volvemos otra vez a Mateo 9. La respuesta de Jesús, la reacción de Jesús. En el versículo 36 de Mateo 9 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, el Señor Jesús era humano, ¿cierto? Cuando vino acá era humano. O sea, tenía una parte humana, y lloraba y sufría y sentía, ¿sí? Y por eso dice que la respuesta de Él, dice que fue de compasión, ¿sí? Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. O sea, el Señor miraba entonces la gente y sentía compasión de nosotros. ¿Y qué es compasión? Dice que compasión es un sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien. Tener compasión, dice que significa empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir el sufrimiento. Entonces, la compasión está ligada con la empatía. Empatía es yo ponerme en el lugar del otro, es ponerme yo en la situación del otro. Pero no solamente eso, sino que necesita actuar. O sea, el tener yo compasión implica que yo actúe. O sea, no es quedarme: ay, pobrecito, ¿cierto? ¿Recuerdan la historia? Entonces dice: vamos a ver qué hacemos, cómo podemos movilizarnos, cómo podemos ayudarlos, hay que hacer algo. Y dice el Señor que las veía como
Porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es estar desamparado? Solo, ¿cierto? Abandonado, desvalido, indefenso, huérfano, solitario. Eso es estar desamparado. ¿Y disperso qué es? ¿Ustedes no han visto personas que están como dispersas? O sea, que cada una por su lado, cada por allá, como en vez de pronto de unir fuerzas y luchar por un ideal, está cada uno en lo suyo y solos, abandonados por ahí. Dicen que la milicia disperso es un dicho militar, dice que por fuerza mayor o voluntariamente se encuentra incomunicado o separado del cuerpo a que pertenece. Entonces imagínese en la milicia el que está por allá disperso, entonces a ese va a ser más fácil que lo acaben, le van a dar duro y fácil. En cambio, si están todos en el grupo, entonces se pueden defender más fácil, ¿cierto? Entonces, disperso es el que está por ahí solo, como abandonado. Entonces el Señor Jesús dice que ellas estaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces vamos a mirar en Jeremías 3:15 en la versión nueva versión internacional. Dice: les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Entonces, el Señor Jesús veía al pueblo y lo veía así, como ovejas que no tenían pastor. Y por lo tanto, Él dice que necesitaba darles pastores conforme al corazón de Dios, que los guiaran con sabiduría y entendimiento. O sea, un buen pastor, ¿qué hace? Vigila a las ovejas, ¿cierto? Evita que de pronto el lobo venga y los arrebate y las mate, que pueda atacar a las ovejas. Las protege cuando sea necesario. Recuerdan que David decía que él tenía su callado y esto, y él decía, sabía que de pronto, dice que venía de pronto un león, eso, y él lo defendía, aunque era un muchacho. Él era un adolescente, pero él estaba decidido, porque David tenía, ¿qué? Corazón de buen pastor. Dice, hay muchas que se enferman, entonces atendía a las que están enfermas, a las que están heridas de pronto. Buscaba a las que se perdían, ¿cierto? Necesario buscar a las que se pierden, o a las que estén atrapadas o atascadas en un sitio. Entonces el buen pastor, ¿qué hace? Está pendiente de sus ovejas. No está pendiente de descansar. Imagínense en el buen pastor que se acueste a dormir, pues ahí se queda, se le llevan las ovejas, hasta al mismo también de pronto lo matan, ¿cierto? Entonces el buen pastor está preocupado por sus ovejas, no está preocupado por el bien de él. Entonces el Señor Jesús veía eso, veía la necesidad que tenían del buen pastor. Entonces, por eso dice, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces el tercer punto que hizo el Señor Jesús es entendió la situación, ¿cierto? En los versículos 37 y 38 de Mateo 9, vemos cómo el Señor entendió la situación. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces el Señor entendió que era necesario, ¿qué? Orar. Dice, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué es mies? O sea, está la mies en el sentido espiritual, pero también está la mies en el sentido físico. Entonces dice que mies, ¿qué es? La mies, la palabra de Dios, puede ser, sí. Espiritualmente sí. Pero físicamente, ¿qué es la mies? ¿Qué es la mies físicamente? O sea, no. Físicamente, ¿a qué se le dice mies físicamente? Dice que la mies es el tiempo de la siega y la cosecha de los granos, ¿sí? La mies es el tiempo de la siega y la cosecha de los granos, ¿sí? Son los sembrados, la mies también son los sembrados. Ahora, espiritualmente, como lo decía mi hermana, hay una muchedumbre de gente convertida a la fe cristiana o pronta a su conversión. O sea, estamos en el tiempo propicio, es el tiempo de salvación.
Así como hay tantos problemas, también hay mucha gente que está con su corazón dispuesto a aceptar el mensaje. Entonces necesitamos, y miren que Dios está proveyendo, y vamos a, cuando terminemos el servicio, vamos a orar, que no se me vaya a olvidar, por Sammy, que es de esos muchachos que Dios está colocando, ¿cierto? Está llamando para enviarlos a su mies. O sea, Dios está despertando el corazón de muchos para que vayan y hagan la obra. O sea, necesitamos negarnos a nosotros mismos para que Dios pueda usarnos y hacer la obra que Él tiene. Y por tanto es importante eso. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces necesitamos orar, necesitamos pedirle al Señor que Él esté enviando y disponiendo. Y miren, como digo yo, como decía al principio, si Jesucristo nos dio ejemplo en todo, Él también nunca nos va a pedir hacer algo que no podamos hacer. Si Él nos dice algo, nos da los recursos para hacerlo. Si Él pone en nuestra mente algo, Él da las herramientas. Porque muchas veces pasa como con Isaías, ¿cierto? Que decimos, es que yo no sé, yo soy joven, yo no tengo la facilidad. Pero Dios dice, nos toca y dice, este carbón tocó tus labios, tu boca. Entonces, todo lo que yo te diga que hagas, harás. Y eso va a hacer el Señor con nosotros. Solamente es que nos dispongamos, que estemos dispuestos. Entonces vamos a colocarnos en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que envíe obreros a su mies.